La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán es una entidad académica multidisciplinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Fue la primera unidad multidisciplinaria constituida fuera de la ciudad universitaria. Actualmente cuenta con aproximadamente 14,000 alumnos inscritos en licenciatura, 115 en maestría y 23 en doctorado. Por lo que se refiere a la investigación, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán ha apoyado las áreas de las humanidades y las artes, las ciencias químico-biológicas, las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías, las ciencias agropecuarias y las ciencias administrativas y sociales. Además, tiene un total de 96 cátedras de investigación en los 3 niveles, 18 proyectos en el programa de apoyo para proyectos de investigación e innovación tecnológica PAPIT y 5 en el CONACYT. Igualmente participa con 26 proyectos en el programa de apoyo a proyectos institucionales para el mejoramiento de la enseñanza PAPIME y cuenta con 78 proyectos de mejoramiento de la docencia FES Cuautitlán. Además, 32 de sus profesores son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 3 candidatos, 19 nivel 1, 7 nivel 2 y 3 nivel 3. Arcadia Hernández Beltrán, soy química de la 7ª generación. Llevo más de 34 años de trabajar para la FES. Bueno, profesora, ¿cuál fue el motivo que la orientó a estudiar la carrera de química? Bueno, mi gusto por la química empezó desde la secundaria, ¿sí? Aquellas materias que a nosotros nos daban en su momento, de física, química, biología, y a mí me gustó mucho el área o cómo me impartieron la química. Y yo tenía como una doble inquietud. Por un lado, desde la primaria, estaba como orientada estaba con el deseo, el gusto por impartir docencia, porque yo en la primaria pensaba que quería ser educadora, ¿sí? Cuando conocí la química, empezó a interesar la química. Y entonces ya me olvidé un poco de ser educadora y empecé a pensar en el bachillerato, etcétera, etcétera. Yo hice el examen de ingreso a la preparatoria, al bachillerato, y entré a la prepa 2. Cursé los 3 años. Ya cuando uno tiene que decidirse por qué carrera quiere cursar, yo siempre había pensado que iba a estudiar QFB. Y ya más o menos en el 2º año de prepa, en el 5º, empecé como a tener inclinación, seguía con la cuestión de la docencia, pero empecé a pensar en ya no cursar una carrera, sino irme a la normal superior. Y cuando ya había que decidir, estaba yo como buscando los trámites para la normal superior, y entonces a la hora de llenar el formato para qué carrera voy a estudiar, no puse QFB, puse química, ¿sí? Y entonces, porque según yo me iba a la normal superior, pero siempre al área química. Y entonces así llené los papeles. Y cuando ya ingresé, que me quedaba la facultad excesivamente lejos, estudié en esta facultad también. Yo vivía en el Zahualcóyotl, entonces era muy lejos. Y bajo las condiciones de hace más de 30 años, cerca de 40, era muy complicado y mucho tiempo llegar. Entonces, incluso perdí un poco de tiempo porque yo buscaba el pase o el cambio, la permuta CU, etcétera, etcétera. Y entonces, muchos nos pasa lo mismo, ¿verdad? Buscamos. Y entonces no se pudo y lo único que hice fue perder el tiempo. Y entonces, como tampoco terminé los trámites para lo normal, me quedé estudiando la carrera de química y luego pensé, ¿y me cambio a QFB? No. A la hora de poner ya un poquito más de detalle, más de cuidado, pues viendo las materias, dije no. QFB no, mejor química. De lo cual nunca me he arrepentido, a pesar de estar en el área biológica. ¿Tuvo alguna dificultad con alguna materia en específico mientras estudiaba? Las materias que nosotros cursamos realmente no son sencillas, ¿sí? Actualmente incluso se ha bajado el nivel, se ha bajado los contenidos, pero anteriormente realmente era mucho más difícil, más pesado, ¿sí? Les voy a decir, por ejemplo, que nos ponían de física y nos decía un maestro: de lunes para miércoles, para la siguiente clase hay que entregar los problemas del 1 al 50 del Resnick, y ustedes saben cómo le hacen, ¿no?
y no nada más era una materia. La física fue, que seguramente también para ustedes, una área que no es tan fácil, sobre todo porque requiere conocer bien las matemáticas, etcétera, etcétera. Entonces resultó un poco pesada, ¿sí? Pero así como excesivamente difícil, no. Lo que pasa es que la carrera es mucho de meterse, de realmente tratar de entender que las bases de las matemáticas, la física, son necesarias para lo que tú vas a desarrollar. Ya cuando entras a las químicas, que la orgánica, la fisicoquímica, la analítica, entonces empiezas a necesitar todo el conocimiento que te dan las matemáticas y la física, y entonces cuando entiendes por qué te las ponen, y en los primeros semestres, cuando no encuentras realmente el sentido de por qué me dan esto si yo lo que quiero es química orgánica, química analítica, fisicoquímica, ¿no? ¿Qué fue lo que más le gustó mientras estudiaba la carrera? A mí las materias que más me gustaban eran la orgánica, la analítica, la fisicoquímica básicamente. Pero cuando llegué al área biológica, el área biológica me enamoró. Sin embargo, insisto, nunca me arrepentí de haber estudiado química porque yo no era muy fan de trabajar con animales. Entonces, yo decía, no, es que los PFBs tienen que trabajar en farmacología con muchos animales y ese tipo de experimentación no me llamaba mucho la atención. Sin embargo, el conocimiento del área, digamos que lo que aprendes en química aplicado a la biología, eso es lo que a mí me enamoró mucho. Entonces, pues soy una química que se orientó hacia el área biológica. ¿Qué opina de la enseñanza de la química en nuestro país? Si ustedes se dan cuenta, tenemos en todos los estados, digamos, universidades, facultades dedicadas a la enseñanza de la química. Y la enseñanza de la química en el país es buena, sino porque tenemos premio Nobel. ¿De acuerdo? Y hay muchas áreas de investigación. Hay muchas áreas de investigación, tanto en el área química, netamente química, como el área biológica, que en un momento dado se puede hacer comparativo con otro tipo de países más desarrollados. Realmente las habilidades, las capacidades, las destrezas que se enseñan en cada una de las universidades son buenas. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Yo creo que ustedes saben de estudiantes que se han ido, de cualquier área, no nada más del área química, que se han ido a otros países a hacer estancias, semestres de intercambio, etcétera. Ustedes platican con ellos, cuando puedan hacerlo, háganlo, y realmente les van a decir que la preparación, las bases que llevan, son buenas como para que cuando cursaron allá no hayan tenido mayor problema. Realmente puede ser mejor, pero no estamos mal, está muy bien. Muchos estudiantes de la FES Cuautitlán prefieren la Facultad de Química en Ciudad Universitaria, pues creen que la calidad de la enseñanza es mucho mejor. ¿Usted qué opina con respecto a esto? De hecho, siempre se pide mayor número de puntos para poder, cuando se ingresa por examen, para poder accesar a cualquier carrera, comparada, digamos, CU con las descentralizadas. Eso tiene una lógica, ¿sí? Pero a veces la forma matricial de acomodar, digamos, las áreas de conocimiento por acá, departamental, etcétera, ayuda a que realmente tengamos una organización, un nivel que no es malo, ¿sí? Muchos consideran a Ciudad Universitaria la excelencia, y no voy a decir que no, es nuestra alma mater, es nuestro pilar, digamos, pero nuestro nivel tampoco es malo. ¿Por qué digo que no es malo? Porque incluso cuando ustedes tengan la oportunidad de hablar con egresados, les van a decir que todo lo que aprendieron, que todo el conocimiento que llevan, ha sido, digamos, la base para que se puedan desarrollar en el área a donde ellos vayan. De todos modos, una de las cosas que ustedes van a aprender es que vayan a donde vayan, van a tener que aprender. Llevan ustedes las bases, pero las bases que esta dependencia de la UNAM les da son muy buenas, son sólidas.
La carrera de química cuenta con muchos alumnos rezagados. ¿Cuál cree usted que sea el principal motivo de esto? Híjoles, aquí es un análisis que se tiene que hacer muy a conciencia y no nada más le corresponden a los funcionarios, a las autoridades de la facultad. Uno de los grandes problemas que tenemos con la carrera de química es que la gran mayoría de los alumnos que ingresan no es su primera opción. Ese es un verdadero problema. Entonces, si no es tu primera opción, no le dedicas el tiempo suficiente. Las materias en los primeros semestres, y bueno, a lo largo de toda la carrera, muchas materias son difíciles, ¿sí? Pero no imposibles. ¿Qué se necesita? Se necesita compromiso, se necesita responsabilidad, se necesita vocación, se necesitan ganas, ¿sí? Y otro de los problemas que yo también veo es que los jóvenes a veces no están dispuestos a dedicarle el tiempo necesario para aprender. Ahora, muchas veces el alumno lo que hace es nada más lo inmediato. A veces estudia para pasar. Hace las tareas nada más como por compromiso, no por realmente el afán de querer adquirir un conocimiento. Tenemos en la generación que están viviendo ustedes demasiados distractores. Todo es más importante que la clase que les están dando, ¿sí? A veces, y discúlpenme, a veces es una falta de respeto a quien está parado enfrente, impresionante. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me lo han hecho. Estoy proyectando una imagen con el cañón, estoy explicando y suena un teléfono y el chico se levanta y se atraviesa por interrumpiendo la proyección. O sea, eso es impresionantemente feo. Realmente es tan importante que le contesten a un amiguito. ¿No sería más importante primero veo, primero aprendo, primero pongo atención a lo que me están dando? Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por prestarnos un poco de su tiempo y por Espero que sea de otorgarnos su utilidad. entrevista. Muchas gracias.